Ahora sí. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a esperar unos minutitos que nos avisen que se escucha y se ve bien. Y de ahí empezamos. Vamos a aprovechar en repostear para que más gente pueda verlo. En nuestras redes personales, dices. Ya, creo que ya estamos. Entonces, hola a todos, bienvenidos. Estamos súper contentos de estar de nuevo por acá. Bueno, Mario, hoy día tenemos algo súper especial, ¿no? A ver, cuéntanos. Buenísimo. Buenas noches con todos. A diferencia de los otros espacios que hemos tenido ya justamente los miércoles por este canal de Facebook, lo que, lo que estamos trayéndoles hoy día es una sinergia con Corcuera de Consultores. Justamente acá tenemos a Oscar, representante de la consultora, y antes de que se presente, lo que buscamos hoy es justamente generar un espacio de aprendizaje a través de las metodologías que estamos usando tanto Inicio como Corcuera Consultores, y buscar puntos de contacto donde el beneficiario siempre sea el usuario, ¿no? Y compartir buenas experiencias y pasar un buen momento, ¿no? Ahora sí, Oscar, bienvenido formalmente al espacio. Es gratificante tener una persona como tú, con la trayectoria y la experiencia que tienes, justamente como invitado de lujo. Quería darte unos minutos para que te puedas presentar y que nos comentes un poquito de ti. Ok, muy bien, gracias. Gracias Mario, gracias Melissa por la invitación. Una alegría muy grande el poder estar conversando aquí con ustedes en este espacio. Nos conocemos, como dijo Meli, hace ya algunos años atrás bueno, qué mayor satisfacción de una persona poco más senior como yo, que ver a ustedes jóvenes que han crecido tanto. Y bueno, eso es lo que al final, la razón de ser de los profesionales que estamos en las empresas, ¿no? Y cómo sacamos adelante las organizaciones. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Genial, Oscar. Bueno, y de hecho, profesionalmente nos conocemos un poquito más, personalmente quizás un poco menos. Yo brevemente les podría decir, para que se den cuenta un poco lo general de mi vida, es que yo empiezo, cuando salgo del colegio, a estudiar arquitectura. Y estudié 3 años de arquitectura. Técnicamente me faltaban 2 para terminar mi carrera, ¿no? Y bueno, entré a una crisis vocacional existencial muy grande y decidí cambiarme a psicología, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar ustedes cómo sufrió mi entorno cercano, sobre todo, no sé, pues mi madre, ¿no? Mi papá fiel a su estilo, tú tienes que buscar tu camino, mi mamá sufría en cantidad. Entonces, bueno, yo empiezo a estudiar psicología prácticamente a los 20 años. Pero bueno, fue mi vocación, fue mi núcleo, y por lo tanto, mm, digamos, soporté toda la presión y los riesgos que un cambio de... Creo que lo Así perdí. es como finalmente termino de comprender mucho mejor el tema del comportamiento humano, el tema de la salud integral, obviamente incluida la salud mental, este, todo el tema de los riesgos psicosociales que pasamos las personas, si nos gusta cambiar o no, etcétera, ¿no? O sea, fue muy importante todo ese tema. Y en realidad yo entré de casualidad a la parte organizacional porque en esa época, cuando termino la universidad, 2 años después había sido el Fujishock de Fujimori, y no había mucho empleo, así que entré de casualidad a trabajar a una AFP como vendedor. Y a los
yo era un asesor previsional, yo era el que afiliaba a las personas. Pero bueno, las AFP recién se estaban formando. Y recuerdo que como yo era bien chancón en las clases de capacitación, siempre preguntaba, entonces como vendedor era muy activo, muy preguntón. Cuando se armó el departamento de capacitación de la AFP, que es AFP Unión, me llamaron para que yo sea un instructor. Y así es como empieza mi carrera en recursos humanos. Yo Wow. quería en realidad clínica o educativa o social, yo no quería organizacional en ese momento, pero bueno, la crisis, mira, qué importante la crisis, ahora que vamos a seguramente hablar varias veces de las crisis, cómo es que las crisis nos, nos llevan a caminos que de repente no los planeaste, pero terminan siendo tuyos también, ¿no? Y bueno, ahí esas en 25 años, porque trabajé 25 años como dependiente. Hice mi carrera en recursos humanos. Los últimos 15 años gerencié el área de talento en algunas empresas. Y bueno, y desde hace 3 años ya estoy como consultor en mi propia empresa, obviamente haciendo lo que me gusta, lo que sé, y ya no solo viendo empresas, sino también abordando un poquito el tema de familias, ¿no? Entonces, ese es un poco un gran resumen de las cosas que a nivel, digamos, profesional, ¿no? Qué lindo, no sabía toda tu historia, Oscar. Qué bueno contar contigo aquí. Creo que inclusive las crisis hacen que se creen espacios como este, que justo antes de empezar el en vivo me parecía súper poderoso que dos consultoras construyan cuando se cree que si es competencia no voy a juntarme para nada con la otra consultora. Pero no es la idea, o sea, yo creo que la idea es que aportes y que más gente se beneficie de lo que uno sabe, ¿no? Esa es la razón de ser de estos espacios que estamos promoviendo como inicio. Entonces, empecemos con el tema de hoy. Primero, como para contextualizar, ¿qué opinas de la crisis que hubo? ¿Cómo crees que la afrontaron las empresas, el Perú, Ya. desde tu rol de consultor, ¿no? Sí, bueno, desde mi rol de consultor y además como psicólogo, digamos, esta no ha sido una crisis menor, ¿no? Uh-huh. Porque crisis tenemos todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, desde que nacemos estamos llenos de crisis, ¿no? Algunas más relevantes que otras. Pero esto, si tuviéramos que ponerle un nombre, pues tendría que ser un crisón, ¿no? O sea, tremenda crisis, una hipercrisis, ¿no? Porque supone cambios radicales en muchos sentidos, ¿no? Personales, familiares, laborales, económicos, sociales, políticos, de vida, de muerte, o sea, cambios de una magnitud muy grande. Entonces, por eso es que esta situación es particular y hablamos tanto, ¿no? Porque es una crisis realmente muy grande. Eh, Sin embargo, los psicólogos estamos acostumbrados a no solo a abordar las crisis y a trabajar las crisis y a acompañar a las crisis con otras personas, sino que además entendemos perfectamente que son las crisis las que nos llevan a crecer. Entonces, claro, cuando hay una crisis muy grande, nuestra capacidad, como todo cambió, nuestra capacidad de afrontamiento todavía no está clara, pues, porque todo es nuevo. Entonces hace falta algunos días, semanas, meses para ir construyendo los recursos que necesitamos para afrontar esa nueva situación. Uh-huh. ¿No? No es de inmediato. Ah, ya crisis, ¡pum! A la hora siguiente ya tengo todas las capacidades ajustadas a esa crisis. No, así no funcionan las cosas. Y obviamente, como somos individuos, y tenemos diferentes historias y etapas de desarrollo, edades, etcétera, no todos tenemos la misma velocidad para afrontar las situaciones. No todos estamos en el ciclo vital, en el mismo ciclo vital, no todos tenemos la misma edad, no todos vivimos en el mismo entorno, no todos tenemos la velocidad de aprendizaje, no todos tenemos la confianza, la asertividad y muchos recursos que los seres humanos tenemos. Entonces, por lo tanto, algunos demoramos más que otros en poder Digerir. construir Uh-huh. esas nuevas capacidades que nos permitan afrontar la nueva realidad. Entonces, en este momento, Meli, Mario, hay un montón de gente que ya lo consiguió.
y que sigue en la lucha. Hay gente que todavía no la agarra, pero que la está construyendo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, pero de que vamos a salir más fuertes, vamos a salir más fuertes, con más recursos, con más ideas, con más herramientas, con más resiliencia, con un montón de cosas más. Buenísimo. De Oscar, y relacionado al tema de justo de la organización como tal, hay muchas empresas que, dada la coyuntura, han tenido que priorizar o han alineado la estrategia a priorizar procesos o la planilla como tal, ¿no? Pero no han trabajado tanto esa estructura, sabiendo que la misma crisis nos ha llevado a que muchas posiciones, funciones cambien, ¿no? ¿Cómo podríamos, como organización, alinear esta nueva estrategia o mutar o transformar nuestra estrategia sin dejar de lado lo potente que puede ser la organización como tal detrás del cumplimiento de estos objetivos? Claro, bien, bien interesante lo que acabas de decir también, Mario, porque así como las personas estamos viviendo un proceso de acomodación, de reestructuración, de revisión y adquisición de nuevas capacidades para afrontar la nueva realidad, eso nos pasa como personas. Bueno, una organización también es una unidad que sigue más o menos el mismo proceso, ¿no? Entonces, obviamente, hay en este proceso, ¿qué cosa es lo que prima? ¿No? Lo que prima son las cosas urgentes, lo que tienes que resolver ya, porque si no te mueres, ¿no? Entonces, las empresas en una primera etapa, las que han podido sobrevivir, porque hay muchas que han desaparecido, ¿no es cierto? O que se han visto muy seriamente afectadas y algunas todavía están paralizadas en algunos sectores, otros están funcionando a un 20%, a un 30%, a un 10%. Hay otras que ciertamente han crecido porque siempre hay algunas oportunidades para algunos tipos de negocio que son completamente diferentes, pero en general, en un periodo corto lo que tienes que resolver son lo inmediato, son las urgencias, no son grandes cambios, ¿no? Entonces, en la medida que van pasando las semanas y los meses, entonces ya las empresas comienzan a, a darse cuenta que tienen que entrar mucho más en serio en su proceso de transformación, porque hoy día lo que había es una acomodación muy rápida, una respuesta a la urgencia, pero ya con un poquito más de calma, ¿no es cierto? Porque tiene que haber un poco, el entorno no puede estar tan revuelto, ¿no? Con un poco más de calma, entonces ya podemos comenzar a mirar hacia el mediano y largo plazo. Y ahí es donde entran a repensar, oye, ya, nuestra organización, la nueva estrategia, qué procesos eliminamos, cambiamos, mejoramos, ¿no es cierto? Es el perfil, el perfil actual es el que necesitamos, las competencias tenemos que volverlas a revisar. O sea, ya comenzamos nuestro cerebro ya comienza a pensar en mediano largo. Por ahora ha sido todo más Una en el corto. reacción, claro. Una reacción. De ¿No es hecho, cierto? como inicio, también ahorita estamos teniendo más servicios en donde las empresas están empezando a repensarse y la mayoría de lo que está haciendo es revisar procesos. Como ya lo hemos comentado varias veces en varios en vivos, nosotros vemos procesos y personas, entonces sí creemos que hay mucha conexión entre ambas cosas, pero hoy hemos venido a hablar del organigrama como recurso y que es algo que nos ha impactado bastante cuánto sirve alineado a la estrategia, ¿no? De hecho, hemos tenido un par de experiencias como inicio en donde la reestructuración de todo el organigrama hizo que toda la estrategia de la empresa cambie. Hay un par de empresas bastante grandes que no se habían cuestionado como qué tanto impacto tiene el organigrama con toda la estrategia organizacional. Y creo que la gente normalmente ve el organigrama como un complemento, pero sí es súper importante y por eso te planteamos hablar de ese tema, porque creo Sí. que el que estén bien establecidos los roles, qué tan plano sea, cómo lo manejan de acuerdo a la empresa. Ahora muchas empresas trabajan por proyectos Claro. y qué viene de acá a futuro, ¿no? Es súper importante hoy en día. No sé, ¿qué opinan los dos del Claro. organigrama, de sus experiencias con el organigrama? ¿Qué creen de esta herramienta? Sí. A ver, este, a ver, yo lo que, ¿cómo te digo? Yo tengo mi hemisferio derecho
bien activo, ¿ya? Ujú. No les he contado, porque yo vengo de una familia de artistas, entonces Ah, siempre nos ha gustado innovar, cambiar. Interesante. Entonces, soy medio disruptivo. Entonces, y estoy convencido de que estamos en un mundo que necesita transformarse por completo. Entonces, para transformarse por completo, tenemos que hablar diferente, tenemos que tener palabras nuevas, tenemos que tener estructuras nuevas, procesos nuevos, ser nosotros diferentes. Nuestro paradigma tiene que cambiar, todo tiene que cambiar. Entonces, este, a mí yo no uso, a ver, más que no uso, el término organigrama a mí me genera una estructura muy tradicional, muy estándar, muy rígida, ¿no? Jerárquica, funcional, con mucha dirección, con control, con pautas de comunicación, con estandarización. Eso, eso, eso es lo que a mí me activa cuando hablo del organigrama. Entonces, yo prefiero, en vez de hablar del organigrama, hablar de las estructuras organizativas, o sea, los nuevos diseños organizacionales, y de ahí yo llego al conectigrama, que voy a hablar un poco después. Pero, entonces, ¿qué pasa? Em, digamos, un organigrama clásico, que es jerárquico, funcional, donde hay que cumplir digamos, unas rutas comunicacionales, donde está basado más o menos en sistemas de control, en orden, ¿no? En cada quien hace una cosa. Normalmente son estructuras que están diseñadas para escenarios muy estables. De hecho, el organigrama como tal tiene más de 100 años de creado. claro. Entonces, por eso es que ya desde hace algunas décadas hay un montón de intentos de hablar de nuevas formas de organización, Claro. ¿no? Ujú. Pero lo más relevante aquí, cuando hablamos ya, digamos, de estrategia, es que en teoría todo lo que hagamos tiene que estar en sintonía con la estrategia. Es Ujú. decir, los procesos, el cómo hagamos nuestros procesos tienen que soportar, ayudar, alinearse a la estrategia. Ujú. Igualmente la tecnología, igualmente las competencias, o sea, nuestros perfiles, nuestros talentos. Sin duda la cultura y de todas maneras la estructura organizativa. De acuerdo. Entonces, nosotros no pensamos en estructuras organizativas en el vacío, sino decimos, oye, aguanta, ¿qué necesita la estrategia? ¿Qué estructura organizativa necesita la estrategia? Y por eso es que ahí es donde aparece, pues, las reflexiones de, por ejemplo, de Michael Porter, ¿no es cierto? Con sus 5 fuerzas Las competitivas, y cinco en donde fuerzas. él nos habla de 2 estrategias, básicamente, ¿no? La estrategia de diferenciación o la de costos. Entonces, la estructura organizativa para una estrategia debería ser completamente diferente a la de costos. Sin embargo, a veces no nos ponemos a pensar así y diseñamos el organigrama como si fuera lo mismo. Es el mismo organigrama por más que decida una estrategia de diferenciación o una de costos, y eso no puede ser. O sea, acá Porque es Holtz, más o menos, el organigrama. claro, No o sé. sea, la de diferenciación te exige una organización mucho más suelta, mucho más flexible, mucho más horizontal, donde prime la investigación, donde tengas que estar mucho más cercano al cliente. Entonces, no son estructuras rígidas. La de costos podría ser un poquito más rígida porque se busca la Claro. eficiencia, ¿no es cierto? El control, la estandarización de las operaciones. Entonces, se dan cuenta cómo es que entender hacia dónde va la estrategia debe necesariamente a reflexionar, oye, ¿cómo diseñamos nuestra organización? Ujú. Eso si hablamos de Porter, pero por ejemplo, también si hablamos, no sé, de Miles y de Snow, en donde habla de las tipologías de estas estrategias, la estrategia exploradora, la estrategia defensora, la estrategia analizadora, o sea, en función a, a estas estrategias que están muy relacionadas al entorno, es decir, si estamos en una empresa donde está en un entorno muy dinámico, que está en crecimiento, por ejemplo, entonces dice, oye, necesitas una estrategia de exploración, donde tengas que estar muy en contacto con el entorno para ver cómo creces por ahí, qué escuchas, qué necesitan, o sea, tienes que ser muy rápida. Entonces, imagínate cómo debe ser tu estructura organizativa.
versus una estrategia defensora que puede ser, oye, más bien, oye, aguanta, el entorno está estable, no hay mucha competencia, mira, no tenemos por qué crecer, estamos aquí más bien muy alertas, muy tranquilos, concentrémonos en los costos, entonces tu estructura termina siendo completamente diferente. Entonces, esa creo yo que debería ser la primera reflexión en torno a la relación estrategia-estructura organizativa, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, pasa exactamente lo mismo para procesos, ¿no? Cuando nosotros hemos llevado, y como experiencia ya con clientes, es cómo hacer un proceso que no caiga en esa terminología de burocracia, ¿no? ¿Cómo hacemos que un proceso sea mucho más ágil? Claro. Y lo que nosotros le decimos es, diseñemos el proceso para que tenga puntos de control que te permitan agilidad, ¿no? Que creo que es lo más lógico, pero además acompaña justamente a una empresa que tenga la intención estratégica de ser ágil ante cualquier cambio, ¿no? Y Claro, lo claro. tratamos de trasladar, justo lo tratamos de trasladar también al organigrama, ¿no? Que un proceso te permita agilidad y no te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes que generar una orden de compra para un proveedor y esa orden de compra la tiene que firmar desde el portero de la organización hasta el VP que está en Estados Unidos, es evidente que bajo una coyuntura como la actual, eh, Es una va locura. a ser, sí, es una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, Claro. que se genere un proceso, digamos, para una situación normal, pero también en caso que se requiera agilidad por X razón, que el proceso te permita un salvoconducto o un plan B, ¿no? Muy bien, muy bien. Por eso, Mario, es que aparte de la estrategia y estructura organizativa, ahí es donde aparece la cultura Tal organizacional, cual. ¿no es cierto? Y la cultura en realidad tiene, como decir, un insumo principal que tiene que ver con qué pensamos acerca de la gente. Y no sé, probablemente ustedes se acuerdan, quizás un poquito más, un poquito menos, de la famosa teoría X y la teoría Y, De ¿no? las generaciones. De McGregor. No las generacionales, sino esta teoría X y Y de McGregor, Sí. en donde habla que, por ejemplo, la teoría X dice, oye, no, el hombre es flojo, evita el trabajo, ¿no? El ser humano tiene que estar controlado, dirigido, si no, no funciona, ¿no? Va a tratar siempre de sacarte la vuelta, de evitarte responsabilidades, o sea, tiene poca ambición, va a tratar de evitar los cambios, ¿no? Lo que le interesa más es el dinero, ¿no? Entonces, su beneficio personal y por lo tanto tienes que estar controlándolo. Entonces, de hecho, este tipo de hombre es una concepción, es cultural, ¿no? Y tiene mucho sentido, pues, probablemente en las fábricas industriales de hace 100 años, Sí. ¿me entiendes? Y ahí es donde nace el organigrama, jerárquico y funcional, ¿no? Entonces, pero bueno, la teoría Y, que es otro cambio de pensamiento completamente diferente. Ahora, mira, antes de entrar a la I, mucha gente todavía piensa como la teoría X, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Ya? Y hay jefes y gerentes en teoría X, porque la teoría Y es diferente. La teoría Y te dice que, oye, no, el trabajo en las personas es una fuente de satisfacción. A la gente le gusta trabajar. La gente tiene capacidad de autogestión, quiere autonomía, es capaz de ser autónomo, es capaz de asumir responsabilidades, ¿no? Entiende perfectamente que tiene que contribuir a una unidad mayor. Es creativo. O sea, saquemos al máximo provecho su potencial y además a la gente le gusta conectarse y colaborar. O sea, es otro paradigma completamente diferente. Pero, Entonces, cuando tú... Sí. disculpa que te interrumpa, es para cuestionar. O sea, en situaciones como la de la pandemia, yo creo que es más complejo aún, o sea, es como el organigrama se vuelve inclusive necesario de que sea súper, hiper flexible, porque han cambiado hasta las estructuras de formas de trabajo y las motivaciones, ¿no? O sea, conectándolo con la motivación sobre todo, porque creo que no sé, nadie es pandemiólogo, que es lo que hablamos un montón de veces, como que nadie esperaba una pandemia. Entonces, Claro, siento claro. que las teorías en general nos tienen que ayudar a crear algo nuevo, que por eso también te hemos invitado, porque tú tienes una propuesta distinta de trabajo con el organigrama.
que no sé, y ahí viene una repregunta también para todos, Ajá. de qué tanto podría motivar a los equipos, ¿no? Porque, o sea, en este tipo de situaciones en donde nada es certero y todos, o sea, no sabían qué hacer, bueno, algunas empresas que ya están en home office acostumbrados, fue más fácil, pero los que no, no, pues, o sea, han tenido que adaptar y readaptar todo. Muchas personas cayeron enfermas y están yendo a planta todavía. Han trabajado con Así varias es. empresas que sí están en producción y que fue súper complejo. Entonces, de cara a eso, las nuevas metodologías y propuestas ayudan. Entonces, no sé, cuento una experiencia, ¿no? Nosotros usamos una pizarra que es mezclando metodologías ágiles para trabajar el organigrama, que era una pizarra con imanes y que lo que hacíamos era juntar a todos los gerentes, creamos la pizarra con imanes y lo que invitábamos a que ellos hagan era mover las fichas como quieran. Y es loco porque a veces te das cuenta que hay posiciones que no deberían existir, Claro, que están por las puras, y es como que, esta fichita está de más, ¿no? Ya, ching. Y como es una ficha, era fácil de sacarla, pero lo más difícil es cuando relacionas directamente a la posición con la persona. No claro. sé, como he reflexionado de varias cosas a la vez, pero sí creo que este tipo de coyuntura hace pensar en espacios más creativos y dinámicos en las empresas. No sé qué opinan. Uy, creo que se fue la conexión. Total. Y todavía te veo, ¿no? Sí, 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 los veo también a los dos, ¿ah? Los escucho y los veo bien. Buenísimo. Justo comentaba de la cultura que es importante tener coherencia, ¿no? Porque lo que hemos visto en muchas organizaciones es que tú llegas, conversas con líderes y nos dicen, nuestra cultura es A. Y cuando vas a revisar procesos o vas a revisar el organigrama o los descriptivos, realmente apuntan a B y a C, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, esa claro. rotura de cultura o esa búsqueda de cultura forzada es lo que complejiza muchísimo el Claro. cumplimiento de todo. Así es, totalmente, totalmente. Entonces, fíjense, si antes de la pandemia era urgente migrar a estructuras colaborativas con otro mindset, Sí, o sea, con esto, ya, ¿qué te puedo decir? O sea, ya ni siquiera es necesario, y porque no puedes seguir operando con los controles y con los sistemas que operabas como antes. Ahora necesariamente necesitamos que la gente desarrolle más autonomía, que desarrolle mayor responsabilidad, que confíes en el otro. Tienen que haber todavía espacios de coordinación y supervisión, pero menores. Ahora tiene que haber mucho más dinamismo, tiene que haber, de hecho, mucha más agilidad por todo este entorno. Y lo primero que tenemos que acostumbrarnos es a pensar, porque todavía los cambios nos confunden. Bueno, no desarrollamos la capacidad todavía de que no nos confunda, porque cuando estemos acostumbrados a tanto cambio, oye, no, aguanta, esto es así, ya lo sí, sabemos, ya lo sabemos, ya somos más flexibles, más tolerantes, más perseverantes, más resilientes, más optimistas, o sea, ya sabemos que estas son las reglas de juego. Entonces, todavía estamos en ese proceso de acomodación, Ujú. ¿no? Entonces, sin duda la cultura es fundamental. O sea, en el entorno, ya se ha hablado muchísimo del entorno buca, ¿no? Pero al entorno buca se ha sumado a la cuarta revolución industrial, de alguna manera a una mayor responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Las tendencias mundiales hablan mucho más de las empresas sociales, hablan mucho más de los inversionistas que no quieren meter su dinero en empresas que no cumplan con algunos criterios de responsabilidad social, ¿no es Ujú. cierto? De sostenibilidad, de apoyo al medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es el nuevo entorno y por lo tanto tenemos la gran posibilidad de alguna manera de reinventar las organizaciones, ¿no? Y eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando en el tema de diseño organizacional, ¿no? O sea, no sé si han escuchado cada vez más ustedes, ¿no? Lo que le llaman los borderless organization, las organizaciones sin fronteras, ¿no?
Sí. Las organizaciones circulares, las organizaciones planas que hace mucho tiempo se habla, las organizaciones liberadas, que esas que ya no tienen jefes. Se habla también de la redarquía, que son las organizaciones en red. O sea, O por hay país. un montón, ¿no? Hay un montón de iniciativas en el mundo, ¿no? Que se han dado cuenta, obviamente, que para operar en el mundo actual, no lo haces con tanta cajita y con tanta ruta, ¿no? Entonces, la cultura tiene que ser más flexible, la estructura organizativa tiene que ser mucho más flexible, los procesos tienen que ser mucho más flexibles. Tal cual. Las personas tenemos que ser mucho más flexibles. Eso es lo más difícil. Claro, yo creo que lo difícil, y conectándolo con lo que yo comentaba hace unos momentos, es la coherencia, ¿no? El decir y hacer y pensar, ¿no? Justamente en flexibilidad y en adaptabilidad y no tenerlo como un valor justamente porque o es cliché o está de moda, ¿no? Yo veo muchos temas de innovación y muchas organizaciones dicen, mi valor es ser innovador, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas dónde generas los espacios de innovación, cómo es que manejas la innovación, te das cuenta que en realidad termina quedando en un papel, ¿no? Sí, es verdad. Eso lo he visto mucho también con mis clientes, ¿no? Porque, claro, uno piensa que sus valores son, sus valores son los que están escritos ahí en el papel, lo que está en un cuadrito pegado en la Ya, pared. Sí, pero aguanta todo. El cambio del comportamiento es gradual y hay mucho de paradigmas. Por eso es que se habla mucho de hacer un cambio de mindset y eso no es un proceso fácil. Y bueno, ese es técnicamente el campo en el cual se metió Más Corcura Consultores, porque nosotros decidimos eh, meternos en esta parte más de cambios de comportamiento, de cambios de pensamiento. O sea, para cambiar nuestra forma de comportarnos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y por lo tanto muchas de las actitudes, entonces, y motivaciones. Por lo tanto, hay todo un tema de transformación personal, de transformación organizacional, de gestión de cambio, que se requieren metodologías diferentes, es que se requiere planear, que se requiere tomar mucha conciencia, y bueno, en eso es que nos hemos metido ya de cabeza varios años desde empresas, pero en los últimos años a raíz del emprendimiento, ¿no? buenísimo. Oscar, y justo conectándolo con la experiencia de Corcuera Consultores, hay algo que a mí particularmente me gustó muchísimo, que era justo el tema de los conectigramas, ¿no? Me Ujú. parece un modelo sumamente disruptivo, diferente. No sé si puedes comentarnos un poquito de esto, quizás presentar algo o Cuéntame. comentarnos esto. Sí, cuéntanos un poco para poder aprender justamente con eso. Y ya, a ver, de repente, a ver, voy a ver si es que puedo compartir mi pantalla para, Sí, está habilitado este, para que todos compartamos. Me avisas. ya, a ver, sí, vamos a ver. De hecho, el conectigrama, ¿tú lo creaste, Oscar? O sea, como propuesta. Sí, sí, es una palabra que hemos inventado nosotros, Ok. ¿no? No sé si ven Sí, Oscar, ya podemos ver, quizás ponlo en modo presentación Para que se vea más grande. para que se pueda ver más grande, ¿no? ya. ¿Ahí se ve mejor? Está perfecto, sí, está perfecto. Ya. Entonces, en realidad, cuando uno habla, antes de entrar al conectigrama, tenemos que hacer la reflexión macro, ¿no? Que es la estructura tradicional que tiene que ver con el organigrama y las nuevas estructuras que tienen que ser más ágiles y más dinámicas para los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, esta es normalmente las características que, que a mí me llevan cuando escucho un organigrama, o sea, me lleva a esto, ¿no? Control, especialización, islas, ¿no? Porque son muy funcionales, ¿no? O hay que obedecer al jefe, pues el jefe es el que te dice, ¿no? Hay que estandarizar, el tema de la jerarquía, el mando, hay menor autonomía y hay mayor burocracia. Entonces, esto de acá, algunas empresas pueden darse el lujo de funcionar así todavía y no morir, pero
en realidad necesitamos, por el nuevo entorno, y más aún después de esta pandemia, migrar hacia estructuras donde prime la confianza, la sinergia, la colaboración, la responsabilidad, ¿no? La alta autonomía, y no para irte por cualquier parte, sino una autonomía responsable, ¿no? Ser mucho más ágil y que puedas tener mayor identidad colectiva. Entonces, esto de acá, promover esto en una estructura tradicional es muy difícil. Es muy, muy difícil. Entonces, por eso es que nosotros ideamos, esta es una representación X, circular, pero en realidad para nosotros un conectigrama es una estructura, como dice, una estructura organizativa paralela. O sea, no, el conectigrama no quiere reemplazar al organigrama todavía porque es un propósito muy loco, muy difícil. Entonces, lo que planteamos es que dentro de un organigrama, dentro de una organización tradicional, pueden formarse conectigramas como una estructura organizativa paralela, donde, claro, hay un mindset colaborativo, flexible y ágil, pero ¿en qué se distingue? Porque hay personas dentro de la organización que ocupan un rol que tienen un propósito común que es transversal. No es funcional, no es vertical, sino es transversal. Entonces, para nosotros un conectigrama es eso, oye, se juntaron un grupo de cargos, ¿no? Que tienen un propósito específico dentro de la organización, que puede ser un propósito más estratégico, más táctico, más operativo, no importa, pero es un propósito común. Pero lo fundamental es que no es funcional, no es que se unen un grupo de personas de la misma gerencia, no. Los conectigramas son esencialmente propósitos transversales que crucen la organización y que tú digas con quién nos articulamos formalmente como una estructura organizativa para sacar adelante un propósito, ¿no? Entonces, pero lo más relevante de esto es que estos conectigramas tienen además la función de ayudar a la transformación organizacional, porque estos, cuando se juntan con este propósito común, tienen que también comenzar a ver cambio de procesos, obviamente de su alcance, ¿no? De tecnologías, de perfiles, etc. Por eso es que nosotros a los conectigramas les llamamos los equipos de cambio. Así como hay un término de agentes de cambio, que son individuales, nosotros le llamamos los equipos de cambio. ¿Y por qué? Porque así como el organigrama son cajitas que representan personas, creo que una de las primeras cosas que tenemos que cambiar como paradigma es que siempre nuestra gestión es individual. O sea, pagamos a una persona, la persona tiene su espacio de trabajo, tiene sus beneficios, tiene su sueldo, o sea, gestionamos personas, individuos. Y creo que las empresas necesitan comenzar a gestionar equipos. O sea, tenemos que comenzar a ver conexiones y no solo individuos. No solo individuos, también tenemos que ver conexiones. Por eso es que hablar de equipos de cambio es mucho más sólido que hablar de agentes de cambio. Okay. Sin duda, los integrantes de estos equipos de cambio serán agentes de cambio también, pero meter conceptos de equipo en la gestión del talento, desde mi punto de vista, es fundamental. Uh-huh. Entonces, estos conectigramas, o sea, que son al final personas con un rol que se juntan con un propósito específico, requieren de un espacio y un tiempo para, con su nuevo sistema de trabajo, que ya está inserto dentro de una organización, comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Y es como que se transforma en un piloto de cambio organizativo, para que la empresa comience a decir, oye, se puede trabajar de manera diferente. Y obviamente, aquí pues un conectigrama no es que hay el jefe del conectigrama, el supervisor del conectigrama, y no, aquí los roles son horizontales, son sinérgicos, son complementarios, son rotativos, y lo que sí necesitan es sistemas de trabajo para que, digamos, se distingan del resto de la organización. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, un conectigrama tiene diferentes planos de transformación. Por ejemplo, hay conectigramas para transformar la cultura de una empresa, ¿ya? Y no es el comité de gerencia. El comité de gerencia es el comité de gerencia. Oye, quiero transformar la cultura. Ya, ¿a qué persona necesitamos?
dentro de la organización, a qué roles convocamos, Ujú. y armas tu conectigrama. O si quieres hacer una transformación digital o un nuevo diseño organizacional. O sea, son proyectos más estratégicos. Pero puedes tener conectigramas, por ejemplo, en el plano táctico, que es, oye, queremos tener un nuevo servicio que demanda el entorno, o queremos reflexionar sobre nuestro nuevo estilo de liderazgo, o un nuevo sistema de desempeño, o hablemos de fortalecer la salud del COVID-19, Ujú. o hagamos, cómo resolvemos el tema de trabajo remoto. Entonces tú formas conectigramas para esto, pero los conectigramas tienen que ser transversales. Ok. O ¿Tiene, de repente, sí, tiene que ver con equipos como de proyectos internos? O sea, como para que ya, se sí, traduzca. es lo más parecido. Es Ujú. lo más parecido, lo que pasa es que no es un proyecto, no es un equipo de Claro, proyecto. tiene Porque como... Entiendo. es un equipo que se basa en las mismas reglas de juego de cualquier que la empresa. Entonces no Ok, moviliza, no es transformador. claro. Un conectigrama es como un proyecto, ¿ya? Ujú. Es como un proyecto, pero asegúrate que sea transversal, con personas transversales, pero lo más relevante es que este conectigrama va a incorporar nuevas maneras de pensar, va a incorporar, este, va a cuestionar procesos, va a incorporar tecnologías, va a incorporar sistemas de trabajo, va a conquistar espacios en donde lo más relevante es el colectivo y no la persona. Ujú. Entonces, por eso que es, claro, a nivel de estructura se parece a lo que es un proyecto, pero a nivel de rol es completamente diferente, ¿no? La misión es completamente diferente. Genial. Por Este, eso, sí, no, no, en realidad está súper interesante. De hecho, lo quiero conectar con una de las preguntas que pusieron para que no nos quede cortito el tiempo, porque esto tenemos ya, 50 minutitos, que es la redarquía, que es el espacio es una propuesta, ¿no? Una nueva propuesta de forma de estructura que normalmente se da en los equipos tecnológicos, en donde sucede algo similar. ¿Has escuchado de la redarquía eh, como experiencia de grupos web o no has escuchado mucho de ello? sí, ¿Tiene sí, puntos sí. de De contacto con hecho, los que propone? sí, claro. De hecho, la redarquía es una de las formas una de las nuevas estructuras organizativas que han aparecido en la última década. Hay un libro específico sobre jerarquía, ya hay experiencias y claro, son todavía avances muy, muy lentos porque esto se va viendo en el largo plazo, porque una cosa es diseñar la jerarquía y otra cosa es que opere como tal. Entonces, pero claro, además la jerarquía, la jerarquía, a ver, el conectigrama es como una jerarquía. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? En que el abordaje de la jerarquía quiere que toda la estructura organizativa Sean redes. funcione como una jerarquía, Ujú. ¿ya? Claro. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que ese es muy, es, esa es una forma de hacerlo y probablemente habrán empresas que estén en capacidad de hacerlo, pero Claro. creo que la mayoría va a tener que, como que vas a tener que meter un piloto dentro, ¿no? Para Ujú. que comience a funcionar como una jerarquía y que de ahí impulse e invite para que se formen en este caso, más conectigramas, ¿no? O sea, Ujú. metes un conectigrama, comienzas a ver una experiencia exitosa y de ahí comienzas a reproducir otros conectigramas, ¿no? Ah, ya. Esa es un Ok. poquito la idea. Ujú. Pero termina siendo como una jerarquía. Los valores son exactamente los mismos. Queremos agilidad, queremos flexibilidad, queremos velocidad en un mundo completamente cambiante, en donde lo más relevante es la colaboración, no el estatus, ¿no? Ujú. El respeto es fundamental. Esos son los valores de la jerarquía y de todas las organizaciones y de todos los diseños organizativos que están cambiando, entre ellos el conectigrama, ¿no? Súper. Ya Buenísimo. para cerrar, creo que Mario tiene una Sí. pregunta más. Yo tengo una pregunta final que me hace pensar en una última reflexión, ¿no? Y va relacionado a la importancia de los líderes justamente para la implementación de estas nuevas metodologías o formas de organización, ¿no? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tipo de rol deben tener en esa transformación? Porque también pasar de una estructura seguramente vertical a trabajar en comunidad y bajo lo que tú bien nos has comentado hoy día,
esa transición, cuál es el rol del líder justamente en el proceso de transformación y sobre todo en la conservación de los mismos, ¿no? Claro. Bueno, sin duda es fundamental, ¿no? Sin duda es fundamental, porque además, como estamos todavía en una estructura tradicional, en una cultura tradicional, el líder, mientras más arriba, tiene un rol más importante. Mm. Pero eso yo tengo, ojalá que antes de morirme, pueda ver que en realidad las empresas estén llenas de líderes. Mm. No miremos al líder y el líder y el líder y el líder, porque el paradigma sigue siendo el mismo, jerárquico, en donde el líder tiene que ser el inspirador, el decisor, el poderoso, y así no va a funcionar. Por ahora lo necesitamos, pero ese líder de hoy, así, lo que tiene que hacer es impulsar que la mayoría sea líder. Ujú. ¿Por qué? Porque en una estructura tradicional, la autogestión máxima son de los líderes. Ya, en una empresa del futuro, la autogestión tiene que ser de todos. Por lo tanto, el líder técnicamente va a ir desapareciendo como esa figura jerárquica, ¿no es Ujú. cierto? Por eso es que ahora se habla de las organizaciones sin líderes, pues. Le llaman las organizaciones liberadas. No hay jefes. Y hay varias experiencias en el mundo de empresas liberadas. Acá en el Perú están las lavanderías Presto. Hay una experiencia muy interesante ahí que la pueden conocer, ¿no? Con Olivier, se me fue su apellido, pero es una experiencia bien interesante. Memoriam. Organizaciones liberadas. Interesante. Bueno, de hecho sí, yo también creo que el líder, en verdad en cualquier organización va a ser clave para cualquier proceso de cambio. Así que es indispensable que se suban al coche. Totalmente, De todas Tal maneras. cual. totalmente, totalmente. Que creo que es la Este, gran reflexión, ¿no? claro. De hoy y un poquito de lo que hemos podido conversar y abordar durante este espacio, es que se suban tal cual tú dices, ¿no? Hay que subirnos al coche, hay que no tenerle miedo a la transformación, a pensar diferente, a pensar fuera de la caja. Así es. Y no nos queda otra, Mario. O Sí, sea, ya después de todo esto que estamos viviendo, no nos queda otra. Y yo lo que sí estoy completamente seguro es que cada vez más personas ya nos vamos preparando para estos nuevos recursos que necesitamos para afrontar mejor a la nueva realidad, ¿no? Ujú, Y eso es pura psicología, ujú. nada más. O sea, es cuestión Súper. de tiempo. Tenemos que aprender. Algunos lo van a hacer más rápido que otros, Sí, claro. es normal, Ujú. pero lo vamos a conseguir, ¿no? Y de hecho esto que acabamos de tener es como bien lo dijo Amelia al inicio y Mario, ¿no? Son no competir, o Así. sea, es colaborar, es hacer sinergia. Ujú. El mundo necesita tantos cambios que nos hace lo que más hace falta son sinergias, ¿no? Sí, y atreverse a hacer cosas distintas, ¿no? Como decía al inicio, no sé, no sé si otras consultoras lo han hecho, pero creo que es interesante invitar a consultoras que hacen lo mismo para compartir, porque igual la información está, solo que la idea de construir es aportar más información, crear y que siga evolucionando en todo. Claro, Igual, si quieren así más es. información del tema, lo buscan a Oscar y a Corcuera Consultores y él los va a guiar. De hecho, estamos súper felices de haber tenido esta pequeña conversación contigo. Te ha pasado volando. sí, Y la verdad bueno, que muy rápido. estás invitado a otros espacios con nosotros. Muchas A gracias. seguir Muchas gracias. creando y co-creando juntos, Oscar. Sí, Muchas gracias. gracias a ustedes y bueno, nuevamente los felicito por lo que están haciendo, y bueno, ustedes son los que van a liderar además todos los procesos de transformación que vienen para adelante en las empresas, ¿no? Son ustedes los jóvenes los que lo van a hacer posible, así que los felicito por eso. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Ya estamos viendo. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Adiós. Adiós.